Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Y nos envían la siguiente pregunta, pastor. No me queda claro lo que es la disciplina o castigo de Dios. Por fin, disciplina y por fin, ¿disciplina y castiga a Dios a sus hijos? Pienso que sí, pero ya no capté bien el tema de la disciplina, por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo, por qué y cómo es que nos disciplina Dios cuando pecamos? Mi nombre es Zaira Elí Armenta de Veracruz, Veracruz. Muy bien, Zaira, muchísimas gracias por tu pregunta, te la agradezco. Tu pregunta en específico es, ¿cuándo, por qué y cómo es que nos disciplina Dios cuando pecamos? Bueno, la disciplina de Dios o la disciplina del Señor es un hecho que a menudo se ignora en la vida de los creyentes. Es decir, no hay conciencia y no hay una claridad de lo que es esto. La Biblia nos enseña que por ser nuestro Padre Celestial, un Padre amoroso y es amor, Dios nos va a disciplinar. Pero su disciplina no es incierta, es segura. Por ejemplo, ahí en Hebreos 12, 5, 6 y también en Proverbios del 11 al 12. Pero en Hebreos 12, 5 al 6 nos dice que, hijo mío, no menosprecies, es decir, no le quites el valor a la disciplina del Señor, ni desmayes, oye, tampoco digas, no, pues yo no puedo, cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. La disciplina, que en algunas expresiones dicen castigo, no de juicio, sino castigo de un padre a un hijo, y la reprensión de Dios, llegan a todos. De hecho, su corrección es una señal que Él tiene como padre a sus hijos. Y por eso aquí el autor de Hebreos dice, no nos debemos desanimar cuando la experimentemos, porque la vamos a experimentar como cualquier hijo. Un niño experimenta la disciplina de su padre, un buen padre. Los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Por eso en Efesios 6:4, la recomendación hacia los padres les dice, oigan padres, no provoquen a sus hijos, sino deben de crearlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y no hacerlo como ese ejemplo que está corriendo en las redes sociales, donde un niño que va al preescolar, parece que sufrió un golpe, le dice a sus padres van enojados, abre la maestra, inmediatamente recibe una agresión de su madre, el padre parece que la amenaza, tiene algo en la bolsa y bueno, y luego obligan a la maestra que le pida perdón de rodillas. Imagínense qué disciplina, eso es una mala educación, eso es pésimo. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le están enseñando esos padres a sus hijos? Pues nada. Aquí Dios nos está hablando de una disciplina. Ahora, nosotros como padres debemos de administrar disciplina, así como un buen padre, no como estos padres malos, sinceramente. ¿Cómo es posible que le den toda la razón al hijo? ¿Cómo es posible que hagan eso? Eso no, eso es, eso no tiene nombre. Entonces, un buen padre trata a su hijo, lo corrige, lo disciplina, lo exhorta, lo educa, le administra educación para que el día de mañana sea un buen hombre. Bueno, pues Dios nos trata como verdaderos hijos y en algunas ocasiones nos va a disciplinar, nos va a exhortar, va a administrar su educación sobre nosotros, como dice Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Dios castiga. La disciplina no es lo mismo que condena, no es un castigo así de sentencia en un juicio, no.
Dios disciplina a sus hijos, pero no los condena. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No es ese tipo de condenación. Es una administración de una exhortación, de un entrenamiento, de una corrección. La disciplina tiene que ver con entrenamiento, con crecimiento, y la condenación tiene que ver con castigo y culpa. Eso de ninguna manera. Bueno, ¿cuándo Dios nos disciplina? Bueno, esa disciplina, ese entrenamiento, esa exhortación, esa llamada de atención, a veces viene porque el padre quiere más. Un buen padre quiere más. Hijo, tú puedes, así que por favor ensaya esto, haz esto, pero papá, ensaya esto y sigue esto. Pero también a veces es negativa porque el hijo hizo algo mal. Hijo, eso está mal, eso es incorrecto, y debes de entender que si nosotros hacemos algo incorrecto, hay reglas, hay leyes, y es necesario que aprendas que si violamos, nosotros infringimos algún estatuto, alguna ley, vamos a afectar a terceros y tiene una consecuencia. Esa es la parte negativa. Y esa es la disciplina que debemos de impartir como padres a hijos. Ahí es donde empezamos a formar a los hijos en un buen comportamiento. Pero por otra parte, también la disciplina consiste en reprender, corregir la desobediencia, como ya te lo mencionaba. Y aquí me pregunta, ya no metimos más información aquí de Zaira que nos pregunta, dice, entonces Job, ¿cómo queda? Por fin, Dios fue castigado, disciplinado, ¿qué pasó? Bueno, en primer lugar, tenemos que observar en Job, en el capítulo 1:8, que Dios está orgulloso de Job y le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Job era un hombre que realmente era recto, muy recto. Pero aún así, hubo una permisiva especial para que Satanás lo tocara. Pero no porque Job se portó mal, sino entró en una prueba extraordinaria. Y podemos ver cómo Job en esa prueba extraordinaria, en esa permisiva del Señor, que solamente el Señor la sabe, pero no podemos poner en eso de que Dios va a castigar y va a enviar muerte y destrucción. No, porque el que hizo todo eso no fue Dios, fue Satanás. Pero después de esa prueba, en Job capítulo 42, en el verso 3, el verso 6, dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job salió de esa prueba inusual, de esa prueba tremendísima, salió un mejor hombre. La disciplina de Dios comienza cuando nacemos en la familia de Dios, cuando recibimos a Jesús. En ese mismo momento comenzamos a aprender, a entender la palabra de Dios, a ajustar nuestras vidas de acuerdo a ella. Y esto es una bendición en nuestras vidas. Por eso dice el Salmo 94, 12, 13, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de la aflicción. Este tipo de disciplina es preventiva que correctiva. O sea, Dios nos enseña, nos disciplina, nos educa a través de la enseñanza. Pero también la disciplina llega cuando pecamos, cuando ya no estamos haciendo lo correcto. Y va por niveles. No es lo mismo una misma disciplina de un niño de 6 años, de 10 años, de un adolescente de 14 años. Ya para un adulto, ¿verdad? Las disciplinas son distintas. Ya no es el padre, sino es la misma sociedad. Son las mismas consecuencias que uno hace. Bueno, pues Dios no nos deja sin disciplina. Y va a ser de acuerdo a nuestra edad espiritual, de acuerdo al grado de falta. Y
Y David decía algo, Señor, en el Salmo 38 del 1 al 4, Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se ha agravado sobre mí. Eso leí Salmo 38 del 1 al 4. Entonces aquí David está admitiendo su culpa. Él reconoce que viene un castigo, que viene una disciplina fuerte del Señor sobre él. Y él está consciente y le dice, ¿sabes qué? Nada más entiende mi naturaleza, que no puedo soportar más allá. Y pide ayuda a pasar esa disciplina. Ahora, ¿cómo nos disciplina Dios? Bueno, Dios puede y de hecho utiliza varios métodos de disciplina. Puede usar inclusive situaciones en el trabajo, dificultades en el hogar, afanes para los que están en el ministerio, situaciones normales, a veces las usa como disciplina. Aquí podemos ver al apóstol Pablo, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, realmente es el arquitecto, el perito que estructuró el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de las Buenas Nuevas, tremendamente. Bueno, pues el apóstol Pablo pasó un sinnúmero de situaciones. Dice en 2 Corintios 11, del 23 al 29, voy a leer gran parte. Dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Y él dice, ¿quién enferma que yo no lo haga? ¿Quién hace tropezar y yo no me indigno? O sea, Pablo realmente pasó un sinnúmero. Él se tenía que ir ejercitando. Te estoy hablando del apóstol Pablo. Pablo era un hijo amadísimo del Padre. Tú eres un hijo amadísimo del Padre. Entonces va a haber algunas ocasiones que el Padre nos va a exhortar, nos va a llamar, inclusive va a usar las cosas de la misma situación para disciplinarnos. Inclusive a veces vamos a experimentar ciertas pérdidas para que aprendamos. Dios puede, inclusive aún en alguna dolencia, pues ahí aprendemos. Y me pregunta Zaida, ¿verdad? Y Dios puede matar. No es la regla. Sí, hay un caso ahí en 1 Corintios, donde un hombre anda con su madrastra, pues Pablo se indigna y dice, oye, entréguenlo a Satanás. Es preferible que se pierda la carne que se pierda el espíritu. Pero también hay otra advertencia. Allí en 1 Corintios 11, del 17 al 22, 30 y 32, habla de que algunos están débiles, debilitados, algunos mueren por comer indignamente. O sea, cuando participemos de la cena del Señor, es una gran oportunidad para liberarnos y todo eso. Es 2 de las grandes ordenanzas que tenemos como hijos de Dios. La primera es bajar las aguas y la otra es la participación de la cena del Señor. Y cuando vayas ahí, pues haz conciencia, haz bien las cosas. Es muy delicado eso. Ahora, con frecuencia Dios simplemente permite en otras ocasiones que las consecuencias naturales de nuestro pecado sigan en curso. Entonces es parte de la disciplina. Claro que nos perdona, pero nos tiene que corregir para que no seamos condenados como el mundo. Ahora, ¿por qué nos disciplina Dios? Bueno, porque Él es un Padre amoroso que nos ama. Y humanamente hablando, ningún niño alcanzará su pleno potencial sin entrenamiento y disciplina. Como el caso que te puse de este niño que le dice a sus padres van. Eso no es disciplina, eso es deseducar al hijo. Imagínate lo que le están metiendo a ese hijo. No, nuestro padre es un buen padre. Bueno, siguiendo el principio de un buen padre, te voy a dar aquí algunas razones. ¿Por qué razón Dios nos disciplina? Dios disciplina a sus hijos porque nos ama.
para que seamos maduros, para que aumenten nuestras capacidades de hacer bien las cosas. Dios nos disciplina para mantenernos en el camino correcto, para hacer crecer nuestra fe. Dios nos disciplina eh, para ser maduros, íntegros, crecer en santidad. Y por eso Santiago 1, del 2 al 4, lo voy a leer. ¿Por qué razón Dios nos disciplina? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, el Señor sigue trabajando en nosotros como el alfarero con el barro, y su disciplina es parte de nuestro bien y de su gloria. Así de que ánimo, vamos a seguir adelante, estamos en un mejor pacto, fundado en mejores promesas y hechos. Jesús ya pagó todas nuestras faltas, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nosotros somos libres de condenación por la obra perfecta que hizo Jesús. Pero eso no implica que Dios no nos discipline como un padre a un hijo, ¿verdad? Positivamente, como ya te expliqué. Bueno, esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Gracias. Invitamos a los amados. Es imposible que yo pueda contestar un mensaje por teléfono. Es simplemente imposible. No lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Imagínate, mándame mejor. O sea, es imposible contestar tantas preguntas. Afortunadamente, de muchos lugares del país, inclusive fuera del país. Mándame tu mensaje por cómo te llega, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta. Bueno, te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast, que compartas nuestra liga. Sé feliz y nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.